Rosa Parks era una costurera de 42 años cuando entró a la historia de los Estados Unidos. En 1955 ella estaba en un autobús en Montgomery, Alabama, cuando un hombre blanco le exigió que se retirara del asiento donde estaba, para que él pudiera sentarse. Rosa se negó a salir, desafiando las leyes que exigían que los afroamericanos cedieran sus puestos en el transporte público, si todos los puestos para blancos estuviesen ocupados. Por este acto, Rosa fue arrestada y multada con $14. Aunque la detención de la costurera haya iniciado un movimiento de lucha por los derechos de los negros, su historia muestra claramente que las leyes humanas a veces son injustas. Pero hay una ley que no tiene imperfecciones, la ley de Dios. Hoy la ley de Dios es blanco de muchos ataques. Los escépticos y relativistas la acusan de ser autoritaria y controladora. Algunos afirman que ya no es necesaria, pues fue abolida con la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos considerar la ley de Dios? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos un patrón constante. La obediencia a la ley divina es consecuencia de la salvación dada por Dios. Los israelitas no se convirtieron en su pueblo por obedecerle, sino por su gracia. Moisés lo explica así: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. En otras palabras, Dios no los salvó porque eran lo suficientemente buenos, sino simplemente por su amor. Los estudios sobre el antiguo Cercano Oriente muestran que la alianza de Dios con el pueblo de Israel se basa en los tratados celebrados entre un soberano y sus vasallos. Antes de presentar los deberes al subordinado, el soberano hablaba de todos los beneficios que le había dado, cómo lo había salvado de sus enemigos y dado la oportunidad de tener una vida mejor. Solo entonces se presentaban las condiciones. Por esta razón, antes de anunciar su ley y los 10 mandamientos, Dios le recordó a los israelitas lo que había hecho. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás otros dioses delante de mí. Antes de la ley estaba la salvación provista por Dios de una manera extraordinaria. De hecho, todo el libro de Éxodo se basa en la misma estructura. Los capítulos 1 al 19 relatan lo que Dios hizo por su pueblo, y los capítulos 20 al 40 muestran la obediencia correspondiente. Otro ejemplo es el libro de Deuteronomio, que también se divide en acciones de Dios por su pueblo, capítulos 1 al 4, y los mandamientos, capítulos 5 al 26. Todo el Antiguo Testamento se basa en estos conceptos establecidos en el Pentateuco. El Nuevo Testamento, así como el Antiguo, muestra la obediencia a la ley de Dios como resultado de la salvación. El apóstol Pablo muestra este hecho muy claramente en Efesios 2, 8 al 10, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto resume todo el plan de salvación, que se origina en la gracia de Dios. No se logra a través de nuestra obediencia, no por las obras, pero su resultado es la obediencia, para que hagamos buenas obras. Aunque muchos imaginan que Jesús ha rebajado la ley de Dios, a menudo se refirió a su gran importancia. Jesús la resumió en 2 grandes principios: el amor a Dios y al prójimo. Obviamente, un resumen no excluye ni modifica el contenido original. Además, Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Lo hizo al explicar el profundo significado de los mandamientos de la ley de Dios. Él reprendió a los que anulaban los mandamientos de Dios a través de las tradiciones. El Antiguo Testamento predijo que cuando llegara el Mesías, ya no sería necesario ofrecer sacrificios. Después de la muerte de Cristo, las leyes que regulaban el santuario ya no tenían que ser obedecidas. Pero en todo el Nuevo Testamento, los apóstoles afirman que la ley de Dios debe ser observada por los cristianos. Juan, por ejemplo, escribió lo siguiente: sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. En 1 de Juan 3, 4, el apóstol define pecado específicamente como transgresión de la ley de Dios.
Santiago también habla positivamente de la ley de Dios. Él escribió: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El libro de Apocalipsis muestra la importancia de la ley de Dios previo al regreso de Cristo. Por un lado, Satanás quiere invalidar la ley. Por el otro, el pueblo de Dios es descrito como los que guardan los mandamientos de Dios. Más que eso, tendrán una comprensión correcta de la ley y el Evangelio. Apocalipsis 14:12 afirma que ellos guardan los mandamientos de Dios, por tanto la ley de Dios y la fe en Jesús, el Evangelio. El Nuevo Testamento es claro sobre la ley de Dios, pero algunas personas piensan que Pablo enseñó que ya no es necesario guardar la ley de Dios. De hecho, el apóstol tiene algunas declaraciones que parecen contradecir al resto de la Biblia. Solo parecen. Declaraciones como estas, por ejemplo: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo entender estos versículos que Pablo escribió? Una lectura atenta muestra que estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. En la epístola de Gálatas, Pablo usa las siguientes expresiones sin distinción: bajo la maldición, por desobedecer la ley, bajo el pecado, bajo la custodia de la ley, debajo de la ley y bajo la ley. La razón es simple, porque la paga del pecado es muerte. Para aquellos que desobedecen la ley de Dios y no probaron la salvación, la ley solo puede pronunciar una sentencia de muerte y condenación. Sin embargo, cuando aceptamos la muerte de Cristo, somos justificados, es decir, estamos absueltos ante la ley de Dios. Todos nuestros pecados son perdonados y somos libres de la condenación dada a quienes transgreden la ley de Dios. Pero en lugar de eliminar la ley de nuestra vida, llegamos a obedecerla. A través del Espíritu Santo, quien escribe esta ley en nuestro corazón, el precepto de la ley se cumple en nosotros y comenzamos a cumplir toda la ley de Dios. Después de todo, el mismo Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Qué tal si leemos en la Biblia Éxodo capítulo 20 y pedimos que Dios nos ayude a ser fieles a sus mandamientos? Vale la pena ser fiel.